Derrota y eliminación del Club Atlético Independiente frente a Huracán por penales en estas semifinales de Torneo de Apertura 2025. La verdad que es un video muy difícil de hacer porque bueno, estoy todavía triste. La verdad que estábamos todos muy ilusionados porque bueno, este plantel se sentía que te podía dar un título después de 23 años. Finalmente no se terminó dando, cayó por penales, pero la verdad que no hay nada que reprocharse sin ningún tipo de duda, porque este plantel a lo largo de todo el año dio muestras suficientes de que está para pelear grandes cosas, de que el hincha estaba ilusionado y en gran parte es por el plantel. Uno no se ilusiona porque sí, si no hay respuestas del otro lado. Y bueno, en ese aspecto, la verdad que al equipo no se le puede reprochar nada. Hoy creo que volvió a dar la cara, más allá de que tenía todo a favor en el sentido de la localía, tenía su gente a favor. De repente termina cayendo ante un rival muy difícil, que se la hizo complicada, ante un rival que también se merecía pasar a la final, la verdad, las cosas como son, porque Huracán hizo un partidazo, venía haciendo también las cosas bien en las demás fases, de eliminar a Central en Arroyito. Y era una serie muy pareja en la previa y que durante los 90 minutos se terminó confirmando. No noté bajos niveles de Independiente, es decir, no es que un Montiel no se pudo imponer o estuvo bajo de nivel. A lo sumo el que le hubiese pedido más es a Cabral, que participe más. En el segundo tiempo se terminó pinchando más que nada. Incluso jugadores que venían en bajo nivel, como puede ser el caso de Vera, terminó haciendo un partidazo. Creo que fue una de las figuras del equipo. Sí es verdad que Marcone creo que fue uno de los puntos más flojos de Independiente y una de las razones por las que creo que Independiente no se pudo imponer en ningún momento frente a Huracán, porque ya en el segundo tiempo necesitabas una marcha más y Marcone no te la podía dar. Pero bueno, ya después voy a estar hablando de los cambios. Cualquiera de los dos se pudo haber clasificado, Independiente también se podía haber clasificado por penales. Finalmente Ábalos terminó errando el primero, cuando parecía que Huracán se iba a terminar metiendo en la siguiente fase porque venía metiendo todo, e Independiente también venía metiendo y Rey no venía tapando. Quedaba todo en manos de Colo Gil, que si metía Huracán pasaba, tapó Rey, después terminó metiendo lo Mónaco y Angulo, hasta que le llegó la oportunidad a Hidalgo y Galíndez se lo termina tapando, y de esa manera Independiente se termina quedando afuera, que la verdad al que le cae a Hidalgo es un imbécil. Sé que va a haber muchísima gente cayéndole, por eso es que lo digo, sobre todo en las redes sociales. No me sorprendería que Hidalgo termine desactivando los comentarios de Instagram y todas esas cosas que terminan pasando cuando un pibe termina cometiendo o un penal o termina errando un penal como en esta ocasión. Y nadie, pero nadie le va a caer al 9 goleador de jerarquía que todos pedían que juegue Ávalo. Bueno, ahí tienen, volvió Ávalo de la lesión, se tuvo que hacer cargo del primer penal y el tipo se lo sacó de encima y le pegó al travesaño. Nunca fue su fuerte el tema de los penales, más allá de que haya convertido varios, pero tuvo travesaños que después terminan entrando, que la toca al arquero y después termina entrando. Nunca fue el fuerte de Ávalo. Y bueno, en esta ocasión se lo sacó de encima y lo terminó fallando y que terminó también condicionando a lo que siguió de la tanda de penales. La verdad que a mí no me compra solamente con goles, porque Ábalos durante todo el torneo, o si querés, de la mitad para acá, bajó considerablemente su nivel futbolístico. Después no estuvo en estas últimas fechas por la lesión. Nunca fue de mi gusto Ábalos y si algo le faltaba era que terminar errando un penal tan pero tan importante. Después lo que fue el trámite del partido, Bacari hizo tan solo un cambio, la salida de Millán y el ingreso de Tarcia, a diferencia de la Bombonera, que yo había criticado que Millán haya sido titular para jugar en banda izquierda y no haya decidido poner a Tarcia, que después cuando terminó entrando levantó mucho al equipo y fue uno de los puntos más altos. Y bueno, en esta ocasión Tarcia fue titular, un primer tiempo la verdad que tuvo mucho alrededor del arbitraje de Mastrangelo, porque permitió que Huracán haga muchísimas faltas en la salida Independiente, frenando a Lo Mónaco, frenando a Valdés en la salida. No amonestó, es decir, le estaba dando vía libre a que Huracán siga de esa manera. Hacía falta Eric Ramírez, después el que hacía falta era Masanti, después el que hacía falta era Miljevic, y se iban turnando para evitar la tarjeta amarilla. A la tercera o cuarta falta, no me importa que haya sido la primera de Masanti, si ya venían cometiendo falta de ese aspecto, bueno, la tiene que terminar ligando otro. Es así, porque si no, no. ¿Para qué estás, hermano? Para darle vía libre a que Huracán haga su juego. Que claramente la intención de Huracán era esa, era frenar los ataques que podían salir por lo Mónaco y Valdés en la salida, que es uno de los fuertes de Independiente. En el segundo tiempo sí empezaron a notarse más el cansancio físico de ambos equipos, porque ambos vienen a disputar
Copa Sudamericana, ambos vienen de un desgaste enorme en la fase anterior y un poco más partido. El partido, ambos equipos, es decir, había más llegadas en ambas áreas. Claramente la más clara la termina teniendo primero Huracán, en un cabezazo de Pereira y tremenda tapada de Rey, que es una locura la que termina sacando, y después en los pies de Cabral que termina pasando por al lado del palo. Ahora, minuto 15 se dio la primera variante, que fue el ingreso de Hidalgo en lugar de Tarcia. Que podrá estar bien o no el cambio, pero Bacari siempre cambia a los extremos. Millán no le venía dando soluciones en el extremo izquierdo y optó por Hidalgo. Ahora, basta de intentar que eso funcione, menos a esta altura, que no podés regalar nada. Nunca Hidalgo había rendido jugando por izquierda, nunca había rendido Millán jugando por izquierda. Si vos sacás a Tarcia para poner a uno de los dos, el que tiene que pasar a jugar por izquierda es Montiel, hermano. No tiene que jugar ni Hidalgo ni Millán, porque Montiel se ha destacado jugando por ese sector, ha tenido buenos rendimientos. Millán y Hidalgo no lo tuvieron nunca. Si me das a elegir, hubiese puesto a Millán y Montiel a banda cambiada. Pero bueno, terminó entrando Hidalgo, que entró mal, lógicamente entró mal. Después, bueno, terminó errando el penal, pero eso es otra cosa. Si voy únicamente a lo que hizo durante el partido, Hidalgo entró mal, pero no es culpa de Hidalgo. No es culpa de Hidalgo porque lo puso en una posición incómoda para él, en la que nunca se destacó, en la que tiene muy pocos minutos en esa posición. Así como le caigo a Bacari en este cambio, le voy a caer también en los otros, pero no porque hayan estado mal hechos, sino porque tardó muchísimo en hacer los demás cambios. Hizo el primero en el minuto 63 y después hizo los otros en 20 minutos después, más o menos. Que fueron el ingreso de Millán, que fue el ingreso de Cedrés para la salida de Marcone, que estaba amonestado, y la salida de Cabral. Lo puso a Millán en el mediocampo, que es donde más se destaca Millán, pero tardó muchísimo en hacer esos cambios. ¿Qué te iban a poder solucionar en 10 minutos? La verdad que eso es lo que más bronca me dio. 5 minutos después terminó sacando a Jiménez para poner a Ábalos y a Galdames en lugar de Vera para que Loyola termine jugando de 4. No entiendo por qué Marcone jugó tanto tiempo, no entiendo por qué Marcone siguió jugando muchísimo tiempo con la tarjeta amarilla. Cabral en el segundo tiempo bajó considerablemente el nivel, más allá de que haya tenido una clarísima que pasó por al lado del palo. Muchísimo bajó el nivel Cabral en el segundo tiempo. Ahí ya estaba para que ingrese Millán. Si Millán ingresaba por Tarza para que Montiel juegue por izquierda, lo ponía a Galdames en lugar de Cabral, pero Independiente tenía que cambiar en el mediocampo. Como pasó en la Bombonera, que entró Cedrés, como entró Galdames, que entraron bien, volvió a hacer los mismos cambios, pero hacerlos antes. Y ojo, yo no digo que Bacari tenga la culpa de que Independiente se haya quedado afuera hoy, porque después tuviste la chance en los penales. No es que después Huracán se terminó imponiendo físicamente y te terminó dejando afuera. Pero no le diste una mano a los jugadores. La verdad, no diste soluciones para que Independiente se pueda imponer de local en los últimos 25 minutos, 20 minutos, de que se termine llevando puesto a Huracán con el empuje de la gente. No aportaste de lo tuyo. Y yo soy muy defensor de Bacari, pedí por su llegada, lo defendí hasta en el peor momento, critiqué cuando hacía las cosas mal y otra vez lo volvió a hacer. Es decir, yo creo que Bacari o lo hace muy bien con el tema de los cambios o lo hace muy mal. No hay punto medio. Y hoy se equivocó en un momento muy importante, como una semifinal de torneo Apertura. Así como la pegó frente a Boca, donde hizo los cambios muy bien, hoy los hizo muy mal, los hizo tardíos. Los cambios también hechos, tardó en hacerlos. Es al único que le puedo caer por la eliminación de hoy, pero no digo que la culpa sea de él, sino que una crítica que le puedo hacer a alguien hoy es a Bacari. Pero bueno, esperemos que Bacari aprenda de estos errores para el torneo que viene, que no puede ser que llegues al minuto 80 con tan solo un cambio hecho. Es decir, está a la vista que Bacari se equivocó. Espero que él se haya dado cuenta de eso también, o después analizando el partido se dé cuenta que Independiente pedía cambios antes de tiempo. No tengo mucho más para decir de esta eliminación. Fue un partido muy, muy chivo. Hace muchísimo tiempo que no veía un partido tan chivo de Independiente. Obviamente porque también no veo seguido a Independiente en una fase como la de esta, o jugando un partido tan importante como el que tuvo hoy. Esperemos que siga pasando. Esperemos que los nervios que sentí cuando jugamos contra Boca
los nervios que sentí hoy contra Huracán sigan apareciendo, porque eso quiere decir que Independiente está haciendo bien las cosas. Hay una muy buena base, esperemos que Independiente pueda mantener la mayor parte del plantel, pero eso es algo que hay que ver más adelante, porque ahora Independiente tiene otro partido importante el miércoles nuevamente de local frente a Nacional Potosí en la última fecha de la fase de grupos, es decir, tenés un partido por lo menos para levantar cabeza, para pasar página, para pensar en lo que viene de manera positiva, para no comprarte otro problema, porque una cosa es quedarte afuera contra Huracán por penales, Huracán que es un equipazo, y otra cosa es que no le ganes a Nacional Potosí el miércoles, cuando lo único que tenés que hacer es ganar para asegurarte el primer lugar en la fase de grupo. Es lo único que tiene que hacer Independiente. Si Independiente logra eso, va a ser un muy buen semestre, el Independiente más allá de la eliminación. Si no logra, bueno, ahí se criticará como es debido, es así. Pero bueno, este plantel tiene que ganarle a Nacional Potosí. Tema cambios, la verdad que no tengo la más puta idea. Tampoco me da la cabeza para pensarlo, porque la verdad en lo que menos quiero pensar es en los cambios que hace Bacari para el próximo partido. Lo único que pienso es que Independiente se quedó afuera en las semifinales, que por lo menos dio la cara, que si tenías que quedarte afuera de alguna manera tenía que ser de esta, por penales contra un gran equipo, luchándola hasta el final. Y bueno, ahora a pensar en lo que viene, como digo, frente a Nacional Potosí el día miércoles y después pensaremos en el mercado de pases, en los que se tienen que ir, en los que se van a terminar yendo, en los que tienen que llegar y bueno, eso.